Ya, muy bien. Entonces, lo que acaba de leer Derian, ¿no? Las causas del Renacimiento, ¿no? La nostalgia por el pasado, ¿no? Por el pasado de las civilizaciones, de la civilización greco-romana, ¿no? Se extrañaban esas obras de esa época del mundo antiguo, ¿no? La frustración por el fracaso de Occidente en las cruzadas. Las cruzadas es, son unas guerras religiosas que se dan en la Edad Media, en donde se enfrentan los católicos contra los árabes musulmanes, ¿no? Y esta guerra la ganan los árabes. Fueron 8 cruzadas, de las cuales solamente una ganaron los católicos. El resto, las otras 7, la ganaron los árabes. Entonces esas cruzadas fueron un fracaso para Occidente. La iglesia comienza entonces a perder poder ahí. La influencia bizantina, ¿no? Bizancio y Constantinopla son ciudades europeas, pero que están cerca a Asia, ¿no? Lo que actualmente es Turquía. Entonces, en estas ciudades se da mucho la influencia artística que venía de Oriente, y eso va a influir en Europa. Ahora, 4, el humanismo, eso ya lo dijimos, ¿no? El humanismo, la corriente de ideas nuevas va a influir en el Renacimiento. 5, esto es importante, miren, en esta época se inventa la imprenta, ¿ya? Y con la imprenta ya se podían imprimir libros, ¿no? Y con esos libros se difundían las ideas y la cultura, ¿no? Entonces esto influye mucho en el humanismo y en el Renacimiento. Y esto de acá es lo que yo quiero que se lo aprendan. La ayuda de los mecenas. Escucha, ¿qué cosas son los mecenas? Escucha, los mecenas vienen a ser personas o familias que tienen mucho poder económico, incluso poder político. Y estas familias o personas integrantes de estas familias van a apoyar con dinero a los grandes artistas, van a contratar a los artistas para que realicen obras artísticas en sus ciudades. Y no solamente les pagaban, ¿no? Económicamente, sino también si tenían algún problema, también los protegían, ¿no? Es sabido el problema que tenía Leonardo da Vinci, ¿no? Que estaba siendo perseguido por la iglesia, ¿no? Y los mecenas lo protegen, ¿ya? Los mecenas más famosos, en cada ciudad que vamos a ver hay mecenas, pero acá tenemos a los principales, ¿ya? Vamos a pedir de nuevo a Joseph que nos lea esta parte de acá, toda esta parte de acá. A ver, Joseph. Los principales mecenas fueron la familia Medicis, Cosimo y Lorenzo el Magnífico, la familia Sforza, Francisco y Ludovico el Moro, los papas Nicolás Quinto, V, Pío Pío II, segundo, Alejandro VI, Julio II, Leo X, décimo, entre otros, así como Sixto cuarto. IV, los soberanos Carlos V, Felipe II, Francisco e Isabel I. A ver, continúa. La prosperidad de notables ciudades italianas como Florencia, Venecia y Génova, así como las grandes monarquías europeas como España, Francia e Inglaterra. El resurgimiento del poder pontificio Pontificio. de los papas de Roma después del cisma de Aviñón o de Occidente. Ya. Todas estas cuestiones que estamos viendo ahora también van a influir en que se desarrolle el Renacimiento, ¿no? La corriente artística, ¿no? Características, ahorita vamos a poner cuáles son las características. Esto quiero que también se aprendan quiénes son los precursores del Renacimiento, ¿no? Dante Alighieri, que también fue humanista, y Juan Boccaccio, ¿ya? Y estas preguntas las vamos a hacer al último, ¿ya? ¿Entendido? Al último vamos a desarrollar esto. Ahora voy a salir de acá y vamos a hablar de las ciudades del Renacimiento, ¿ya? Que son la mayoría en Italia. El primero es el Renacimiento, ¿ya? Y después viene Florencia, ¿ya? Entonces vamos ahora a mostrarles, a ver un momento, vamos a mostrarles la otra práctica. Me da un segundo. Ya, acá lo tengo. Ya, ¿ya la ven? Sí se ve, ¿no?
Ya. Florencia fue, por ejemplo, sabemos que Florencia es la cuna del humanismo, ¿no? Y acá también se desarrolla el Renacimiento, ¿no? Eh, con la familia de los Medici, que fueron los mecenas de esta ciudad, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Víctor que nos lea, a ver, toda esta parte, ¿ya? Hasta donde dice peste negra, ¿ya? A ver, Víctor. El hecho de que los Médicis eran banqueros del Papa también contribuyó a su ascenso. Cosimo fue sucedido por su hijo Piero, que fue sucedido poco después por el nieto de Cosimo, Lorenzo, en 1469. Lorenzo de Medici fue un gran patrón de las artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli. Lorenzo también fue un talentoso músico y trajo a Florencia a algunos de los compositores y cantantes más famosos del momento, como Alexander Agrícola, con el apoyo del emperador y del papa. Los Medici se convierten en 1537 duques hereditarios de Florencia y en 1569 grandes duques de Toscana. La oleada de investigaciones artísticas, literarias y científicas que tuvo lugar en Florencia en los siglos XIV al XVI fue proporcionado por la preocupación por el dinero, la banca y el comercio, y con el despliegue de riqueza y ocio. Con el dinero ganado, los Medici, banqueros muy ricos, patrocinaron a diferentes artistas como Miguel Ángel. Además, la crisis de la Iglesia Católica, especialmente la controversia sobre el papado francés Aviñón y el Gran Cisma, unida a los efectos catastróficos de la peste negra. Ya, continúa hasta donde dice social, por favor. Llevaron a una revaluación de los valores medievales, dando como resultado el desarrollo de una cultura humanista, estimulada por los trabajos de Petrarca y Boccaccio. Estos hechos proporcionaron una revisión y estudio de la antigüedad clásica, de la que surgió el Renacimiento. Florencia se benefició material y culturalmente de sus intercambios marítimos en conciencia social. Ya. A ver, gracias, Víctor. Con lo que acaba de leer, Víctor, nos estamos dando cuenta que así como Florencia en Florencia nace el humanismo, también nos damos cuenta que en Florencia se desarrolla de manera muy fuerte lo que es el Renacimiento, ¿no? Con personajes también como Miguel Ángel, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿quién es el mecenas en la ciudad de Florencia? Es la familia de los Medici, ¿no? Con Cosimo y con Lorenzo el Magnífico, son los representantes, son los mecenas de esta ciudad. Y hay que aprenderles estos nombres porque vamos a encontrar a otros nombres en las otras ciudades, ¿ya? Entonces, hoy día, que no me debo olvidar quiénes son los mecenas de Florencia, la familia Medici. ¿Estamos de acuerdo? Y representando esta familia tenemos a Cosimo y a Lorenzo el Magnífico. ¿Estamos claros? Son los dos mecenas de Florencia, ¿ya? Vamos a ver otros en otras ciudades, por eso es que no quiero que se vayan a olvidar esto, ¿ya? Ahora, a esta parte lo voy a leer yo. Dice. En la Edad Media, cuando la ciudad comenzó a experimentar un aumento, la burguesía local y los nobles y hacendados comenzaron a construirse casas de doble planta, signo de poder, o sea, casas de 2 pisos. Normalmente habitaban en la parte superior y la zona inferior solía usarse normalmente para un negocio. A medida que aumentaba su poder económico, se iban construyendo mansiones provistas de torres. Llegó a haber hasta 150 torres en la ciudad de Florencia, ¿no? Pero las diferentes revueltas del siglo XIII acabaron con aquellas grandes señas de identidad y podería florentino. Y con esto llegamos al final de esta entrega donde hemos conocido más lugares de la ciudad. Aún nos queda un buen trecho, pero poco a poco nos vamos acercando al fin de esta etapa, ¿no? Entonces, solamente hemos hablado hoy día de Florencia, porque vamos a ver a Roma, vamos a ver a Génova, vamos a ver a Milán, vamos a ver a Venecia, ¿ya? Que son las otras ciudades del Renacimiento. Y cada una de ellas con mecenas también. Y ya vimos qué cosa es un mecenas. Mecenas son los personajes que apoyaron a los artistas del Renacimiento. Personajes que tenían mucho dinero y también tenían poder político, ¿ya? Acá tenemos el famoso cuadro de la Última Cena, ¿no? Pintado por Leonardo da Vinci. Y acá vamos a completar esto, ¿ya? A ver, los que ya lo tienen lo hacen de una vez y no los otros lo apuntan. Dice.
Hoy vamos a aprender más sobre los grandes artistas del Renacimiento. Por ejemplo, Leonardo da Vinci fue el que pintó los famosos cuadros de, acá van a poner Última Cena, ¿ya? Cuadro de la Última Cena, y acá, y la Gioconda, ¿ya? Eso es lo que van a poner acá, la Gioconda, ¿ya? Última Cena y acá Gioconda. Además, Miguel Ángel fue el encargado de esculpir, o sea, hacer la estatua, el famoso monumento de, acá vamos a poner, La Piedad. La Piedad. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hablar de los Medici, que eran los que daban el dinero en estas ciudades, ¿no? Los que tenían el poder económico. ¿Ya? Vamos a pedirle a Emerson que nos lea acá sobre los Medici, ¿ya? A ver, Emerson, te escuchamos. A ver, Emerson. Eso es por eso que no apagan la cámara, porque de repente no está. A ver, vamos a pedirle entonces a Derian que nos lea, ¿ya? A ver, Derian, léenos esto de los Medici, por favor. Los Medici controlaban el mayor banco de Europa y un amplio rango de negocios en Florencia y otros lugares. En 1433 los Medici pasaron a ser la familia gobernante, posición que mantendrían por los siguientes 3 siglos. La ciudad era una república hasta 1537, mientras que Cosme y Lorenzo solo excepcionalmente tuvieron cargos oficiales, pero eran los líderes incuestionables. Cosme de Medici fue altamente popular entre los ciudadanos, en especial por traer un periodo de estabilidad y prosperidad a la ciudad. Fue asimismo un importante mecenas artístico. Cosme fue sucedido por su enfermizo hijo, Pedro, quien murió luego de estar 5 años al mando de la ciudad. En 1469, las riendas del poder pasaron al nieto de Cosme. De 21 años de edad, Lorenzo, que sería conocido como Lorenzo el Magnífico, fue el primero de su familia en ser educado desde edad temprana en la tradición humanística y es reconocido como uno de los más importantes mecenas del Renacimiento. Uno de los poemas más conocidos de Lorenzo el Magnífico, Quant e bella Giovenza, muestra con fuerza el espíritu renacentista de resaltar y aprovechar el momento actual, en oposición a la promesa futura de una vida eterna, como decía la Iglesia en la Edad Media. Ya, muy bien. Este es el poema de Lorenzo el Magnífico, ¿no? Quante bella Giovinezza, ¿no? Y esto es importante, la última parte, ¿no? Es resaltar y aprovechar el momento que se vivía en esa época, que iba un poco en contra de lo que hablaba mucho la Iglesia en la Edad Media, ¿no? Entonces, la familia que van a ser los mecenas de Florencia, la familia de los Medici, famosa familia en Italia, ¿no? Y sus más grandes representantes, Lorenzo el Magnífico, y el otro es Cosme o Cosimo, es lo mismo, ¿ya? Cosme o Cosimo es lo mismo, pero el más famoso de todos es Lorenzo el Magnífico, ¿ya? Entonces esta parte ya está llena, vamos a salir acá, ¿ya? A ver.